Hola oyentes de Radio Sefrad. Como cada semana últimamente nos volvemos a encontrar con Pascal Roa en Jerusalén para hacer un resumen más o menos semanal de lo que ha pasado, de lo que pasa y de lo que pasará. Es un poco difícil aventurarse porque ya la semana pasada cuando hablamos no podríamos imaginarnos de los temas de los que íbamos a hablar hoy. Es decir, estábamos más centrados en el tema del intercambio de prisioneros por los secuestrados, si iba a haber una segunda fase, cómo iba a ser, pero la reunión del martes de Netanyahu con el presidente estadounidense ha revolucionado no solamente a Israel, no solamente al mundo judío, sino a todo el mundo. Es decir, y el protagonista esta vez no ha sido Netanyahu, ha sido evidentemente el propio Trump quien ha acaparado todos los focos con sus declaraciones que nos han dejado boquiabiertos y me imagino que en Israel también, ¿no? Sí, Trump es el amo, como decimos en español, el puto amo. Netanyahu ha encontrado a su propio amo, podríamos decir. Es verdad que la semana pasada, cuando terminamos nuestra conexión, comentamos la próxima visita de Netanyahu en Washington y todo estaba un poco en el aire, porque realmente no sabíamos que podía ser importante, pero no sabíamos exactamente de lo que trataría, ¿no? De las fases del acuerdo, de liberación de rehenes, del futuro de Gaza, de la reconstrucción de la franja. Todo eso estaba un poco en el aire y de repente, en la noche o sea, del día 4 al día 5, pues hubo una avalancha de noticias, una avalancha de declaraciones de Trump que sí, que dejaron a los israelíes y a mucha gente en el mundo boquiabiertos totalmente, la verdad. Bueno, es que veníamos ya más de un año diciendo cómo va a ser el día después y nadie se aventuraba a decir qué es lo que iba a pasar después del intercambio de prisioneros, si iba la cosa muy bien, que podían soltar a todos los secuestrados, pero Netanyahu diciendo que iba a perseguir la guerra, jamás diciendo de que ellos iban a... lo que pretendían es que haya un acuerdo de paz y una retirada total, etcétera, etcétera. Estábamos hablando de eso cuando llegó Trump y dijo, no, 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 yo tengo noticias. Quiero que la franja de Gaza sea al menos sugerido o de momento un territorio estadounidense, es decir, algo inconcebible. ¿Y qué hacemos con los gazatíes? Pues con los gazatíes que se vayan a Egipto y a Jordania. Pero los de Egipto y Jordania han dicho que no, no los quieren. Y él dijo, sí, 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 los van a querer. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿O cómo interpreta la gente en Israel lo que está pasando? ¿Se creen lo que está diciendo Trump o creen que es como un farol del póker? Pues depende a quién le preguntas, porque aquí hay tantos israelíes de tantas opiniones que realmente si vas por la calle, pues cada uno te dará su propia versión. Lo que sí está claro es que Netanyahu dijo hace poco en una cadena estadounidense que le entrevistaba, dijo, ustedes querían un día después, una solución para el día después, pues tomad dos tazas. Es un poco resumiendo lo que también piensa mucha gente en Israel, como que sí, siempre nos hemos preocupado por qué pasará después, porque estamos inmersos en una campaña militar. Ahora con la difícil liberación de los rehenes, las noticias difíciles, pero sí, perdona. Después siempre queda la duda, queda la pregunta, ¿qué pasará después? ¿No? Pues Trump nos dio, con sus palabras, con sus modales, sin matices como es él, nos dio una pista y, perdón, y de esas pistas se desprende, y aquí es un poco el sentir general, se desprende de que jamás no puede seguir siendo gobernada por Hamas. O O sea, sea, Gaza no puede seguir siendo gobernada por Hamas, perdón.
Esto está claro, pero aparte de Israel, nadie lo había dicho antes. Es decir, todo el mundo acusando a Israel de esto, de lo otro, empezando por hambruna, por genocidio, apartheid, etcétera, etcétera. Bien, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué tenemos en la mesa? No teníamos nada más. Es decir, ahora con la liberación de los rehenes vemos de repente a Hamas en sus uniformes haciéndose los victoriosos de la guerra, inventando victorias exactamente. Ah, entonces uno se pregunta, bueno, pero no queremos esto, no es lo que va a pasar. Entonces Trump dijo lo que parece lógico, es decir, que por supuesto habrá reconstrucción. No hay que olvidar que una semana antes de esas declaraciones, Steve Witkoff, su consejero especial para la región, visitó Gaza, entró en Gaza y vio el nivel de destrucción. Entonces Trump, que es un hombre de negocios, un hombre que ve de repente un solar de miles y miles de kilómetros cuadrados, dice, esto necesita reconstrucción, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a invitar a los países de la región a ayudar que se vuelva a construir Gaza, pero con condiciones y en condiciones. Y una de las condiciones que él pone es que jamás, que los gazatíes no estén en el lugar. Pero no por racismo o por estar en contra de los gazatíes, simplemente porque es una zona que no se puede vivir en ella. Es inhabitable. Y no hablamos solo de lo que vio Whitcomb, que vio un desastre a nivel de edificios, pero no es solo eso. Gaza tiene todo el subsuelo perforado de túneles y de almacenes de municiones, de bombas. Los edificios mismos que todavía, los que quedan de pie, están también plagados de bombas para hacer daño al ejército israelí. O sea, realmente no queda casi nada habitable. Y esa es la conclusión a la que llegó el enviado especial, Witkoff, y Trump expresó esa preocupación diciendo, no, o sea, tenemos que incitar al desplazamiento de las gazatíes hacia otras zonas, hacia otros países. Por supuesto que Egipto puso puso los gritos al cielo que no, que no, que no queremos, Jordania tampoco. ¿Qué harán los países del Golfo? ¿Qué harán países europeos? O sea, con todo el peligro también que conlleva, porque jamás es jamás. O sea, invitar a jamás en su suelo tampoco es una idea fácil. ¿Qué significa para los países que acogen a gente como Hamas? ¿Quiénes son los civiles? ¿Cómo deshamasificar Gaza? Esa es la pregunta que nos hacemos desde hace 15 meses, ¿verdad? Bueno, la verdad que es una cuestión que ha sorprendido también a los israelíes, que durante estas pocas semanas que llevamos con el alto el fuego, pues ya salieron miles de uniformados con uniformes impecables de Hamas, ¿no? A la calle, lo hemos visto en las puestas en escena de la liberación de rehenes, pero quizás esta sugerencia o respuesta o propuesta del presidente de Estados Unidos les haya pillado muy con el pie cambiado. Es decir, yo creo que jamás no se esperaba una respuesta, una situación que le plantearan, eh, pues aquí va a estar Estados Unidos, porque me imagino que ellos lo que se planteaban eran, bueno, dicen que los israelíes van a volver a ocupar la franja de Gaza, pues estaremos aquí haciendo lucha de clandestina, disparándoles y haciendo atentados, etcétera, etcétera. O que venga, si viene la autoridad palestina de Cisjordania, pues ya hemos luchado contra ellos hace 15 o 20 años y también los sacaremos a patadas, que esto que el otro. Pero saben que si vienen los americanos no van a poder hacer eso, entre otras cosas porque lo que habla Trump no es venir a cuidar de los gazatíes, sino de venir a que salgan
ordenadamente del territorio. Eso es, Sí, claro, por favor. el tema es si este proyecto es viable, porque evidentemente ni a Jordania ni a Egipto les interesa, mucho menos a Egipto, creo. Aunque yo el otro día comentaba que quizás, cuando hablamos de Egipto, hablamos de que, bueno, todo el mundo conoce la zona del Nilo, del Cairo, hasta el canal de Suez es un Egipto, pero cruzando el canal de Suez en lo que es la península de Sinaí, el gobierno egipcio no controla tanto. Hay muchos grupos de Al Qaeda dispersos, han habido ataques durante todos estos años y quizás pueda establecerse algún tipo de población temporal siempre y cuando los gazatíes que salgan de la franja de Gaza tengan una promesa de que en una cantidad de años, en 3 o en 5 años, pudieran volver a la franja de Gaza, es decir, a casas que primero sean habitables, segundo que no tengan sótanos llenos de misiles y cosas así. Entonces, durante ese tiempo, pues la franja de Gaza quedaría bastante limpia de ese pasado terrorista, pero la pregunta es, yo creo que más que nada para Egipto es cómo se presentaría él ante el resto del mundo árabe. Es decir, si lo verían como una especie de traidor a la causa palestina o directamente si con esta jugada pues Donald Trump acabaría con el tema de la causa palestina. Es decir, no hay palestinos. Palestinos hay en el norte de Egipto, los que salieron de la Franja de Gaza, y palestinos habrá y hay en Jordania, que ya ahora constituyen el 70% de la población, y que bueno, si se van unos cuantos más van a ser el 80%, pero no va a cambiar ni el perfil de Jordania ni el perfil de Egipto. Simplemente va a haber un tema que ha sido recurrente en los últimos 60 años, es decir, la causa palestina, que de pronto podría desaparecer de la agenda política de los propios árabes. Sí, y la causa palestina siempre se ha visto como una, una lucha contra el Estado de Israel. Es decir, la causa palestina se nutrió y desgraciadamente se sigue nutriendo de la fantasía de la eliminación del Estado de Israel y de la destrucción del país y de la eliminación de los judíos en esta tierra. Si de repente hay otro plan como un poco más optimista, un poco diferente de esa visión negativa de destrucción de un Estado y a cambio la visión positiva es que también el pueblo palestino tiene derecho a la emancipación, a la aceptación también del vecino y sobre todo a pensar en el bienestar de su pueblo, porque ahora, ¿qué tenemos de Palestina? ¿Qué son los palestinos? Jamás hemos visto lo que son jamás, 2 millones de personas en Gaza bajo la tutela de ese grupo terrorista que los usa como escudos humanos. Bien, la idea del martirio es una idea como cualquier otra, pero dudo que 2 millones de personas vivan con esa, esa esperanza de morir como martirio. O sea, conociendo a los árabes y a los palestinos en Jerusalén y los árabes en Israel, pues les veo como aspirando a lo mismo que los israelíes, una vida normal con los hijos que acceden a la universidad y a buenos trabajos. También en Cisjordania, los que tenemos ahí, ¿quiénes son los palestinos? Los que apoyan a Hamas, los 60, 70 o 80% que les apoyan, que votarían por ellos en caso de elecciones, los que están en Jenin y que ven a los de Hamas y la Jihad delante de sus casas, o a Fatah corrupto hasta la médula en Ramallah. O sea, esto no se ha solucionado. Es decir,
Trump propone también una visión optimista como es él. O sea, él, su visión de la vida es crear, construir y proporcionar bienestar a la gente que le rodea, por las buenas o por las malas, casi diría, pero es su visión. Es decir, que aquí en la región, aparte de la visión negativa, aparte de, sí, de la visión negativa de la destrucción del Estado de Israel, se necesita, se necesita una contribución positiva para contribuir a eso, para el bienestar de la población. Es lo que propone Trump, la Riviera, la costa azul del mundo árabe, que sería Gaza. También recuerdo que Shimon Peres en los años 90 hablaba de Singapur, que Gaza sería el Singapur de la región. Todo eso son buenas ideas, pero cómo ponerlas en práctica es la gran duda que todavía hay por todas partes aquí cuando se habla del tema. Ujú. Bueno, también hay una duda que es si lo que dice Trump es lo que Trump piensa o si esto es un truco para llevarlos a otro sitio. Recordemos que en la primera presidencia de Trump, pues presentó junto con su yerno un plan para el desarrollo de los árabes, los palestinos, etcétera, con la financiación de países árabes y que esto que el otro, y eso no salió adelante, pero sí que salió adelante la iniciativa conocida como los Acuerdos de Abraham, y que si no hubiera estallado esta guerra el 7 de octubre, pues posiblemente a esta iniciativa de cuatro países se hubieran sumado unos cuantos más después de que Arabia Saudita hubiera dado el paso. Eh, Incluso renunciando a algo que era eh, como el tabú, el gran tabú del mundo árabe de la zona, que es la solución de dos estados, es decir, que toda esta acercamiento a Israel solamente sería posible cuando se fundara un Estado palestino. Ahora mismo, desde la postura israelí, no solamente del gobierno, también de la oposición, es totalmente inviable pensar en un Estado palestino porque, como bien mencionabas, no solamente que la gente de la Franja de Gaza siguen siendo de Hamas, sino que mucha de la gente de Cisjordania ahora es de Hamas, después de esta guerra. Es decir, que no es una opción política de convivencia con un Estado judío, sino una opción política en sustitución del Estado judío. Es decir, no es una solución de dos estados, sino de un Estado. En este caso, en vez de un Estado judío con territorios en disputa, sería un Estado musulmán sin territorios en disputa, uno solo. Ahí no habría discusiones. Eh, la pregunta es, ¿puede ser de que el plan de Trump sea asustar para después negociar? O sea, lo hemos visto, por ejemplo, en estas pocas semanas que lleva Trump en el gobierno con el tema de los aranceles para México, Canadá y China, que en menos de una semana esta propuesta ha caído, pero ha caído gracias a que ha habido un cambio de los gobiernos de Canadá, de México y de China. Bueno, con China todavía no está del todo claro, pero evidentemente se están moviendo cosas en ese sentido. Entonces Trump dice, bueno, de momento congelamos el plan. Puede ser de que este plan tan desorbitado para hacer de la Franja de Gaza un sitio de vacaciones bajo bandera americana, eh, sea una especie de farol de póker para traer a discusión una negociación que no incluya esta vez ninguna prerrogativa para Hamas, es decir, de que ahora eh, los propios países árabes, todo el mundo árabe, esté de acuerdo en que jamás no puede estar ya en ninguna discusión sobre el futuro de la Franja de Gaza o sobre el futuro de los palestinos. Sí, o sea, más que un farol es tal vez una invitación a seguir la pista. De hecho, desde el 4, desde que
pronunció esta declaración. Ha habido varios matices, tanto de Witkoff como de Mike Waltz, que es el nuevo consejero de Seguridad Nacional. Um, Quisieron aportar precisiones diciendo que Trump expresaba esta idea de desplazamiento temporal de los gazatíes, no de forma permanente. Es un matiz importante porque de todas formas no hay otra manera. Es que realmente no podrán vivir más que en tiendas de campaña, más que en abrigos temporales, si se piensa reconstruir la franja. Um, entonces, esta invitación o sea, sería como una invitación a los países de la región de acogerles para precisamente conseguir esa construcción o esa reconstrucción de la franja. También otro matiz que ha aportado hoy Mike Waltz es que Trump no descarta la solución de dos estados, que se le ha preguntado, ¿no? Pero según Mike Waltz, Trump se refiere a Cisjordania, ya no a Gaza, en la solución de dos estados. Y Mike Waltz dice que Trump invita simplemente a los líderes regionales a aportar sus propias soluciones, porque de momento no hay mejor alternativa que esta. Pues, pero si otros tienen otra solución, pues que las aporten. Y seguro que ha habido muchas conversaciones a nivel privado entre Trump y los mandatarios del Golfo, de los países del Golfo, tal vez con Egipto, con Jordania. O sea, es sumamente difícil para un líder árabe decir que está de acuerdo con esa idea. Sumamente difícil porque se trata de la causa palestina, que es casi intocable para un árabe. Es una cuestión de identidad. Ah, pero no hemos visto de los países del Golfo, no hemos visto un rechazo furioso, un rechazo frontal. Simplemente, por ejemplo, una cosa importante que dijo Trump es que no, Arabia Saudita no insiste, no quiere que haya un Estado palestino para que Israel pueda firmar los acuerdos de normalización. Bueno, en ese caso sí que el líder de Arabia Saudita corrigió, desmintió, diciendo que sí, queremos que haya un Estado palestino antes de cualquier negociación con Israel. Bueno, es sumamente difícil, pero más que un farol es una invitación a proponer soluciones, porque como te decía al principio, no hay otra cosa. O sea, no se puede hacer otra cosa. Y, una vez más, dos cosas que me vinieron a la cabeza cuando Trump pronunció esas palabras. Primero, que pocos días después del 7 de octubre, Macron, el presidente francés, llamó a una coalición internacional para luchar contra Hamas. No tuvo consecuencia, se fue esa idea como llegó, como vino, porque por supuesto, ¿qué significa? Pues significa luchar contra Hamas, Hamas que representa, que enarbola la causa palestina a ojos de muchos. Y ahí falta claridad moral, porque si los líderes occidentales, los líderes europeos sobre todo, hubieran sido capaces de explicar y de admitir que Hamas no es más que un brazo armado de Irán, que es un proxy de Irán, pues otra cosa hubiera ido, o sea, hubiera habido otra solución, mientras se dejó a Israel sola en esa lucha contra Hamas. Segundo, hubo muchas llamadas de Israel para que Egipto aceptara a gazatíes civiles inocentes en el Sinai, mientras se desarrolla la guerra contra Hamas, no contra la población gazatí. Perdón. Pero por supuesto, Egipto lo rechazó bajo los acuerdos de paz, etcétera. Pero también si Egipto hubiera accedido a esa demanda, pues otro gallo cantará ahora mismo. Mientras tuvimos 15 meses de guerra contra Hamas que se escondía entre la población civil. Y esa es la triste realidad, que no hemos conseguido otra cosa. Israel luchó para defenderse y llegó hasta donde llegó, pero no tuvo el apoyo de nadie en el mundo. Nadie
tuvo la claridad moral de decir Israel está en su derecho, le apoyamos 100%. Nadie, incluso Joe Biden, que por supuesto se proclamó sionista desde el minuto uno y apoyó a Israel, pero ¿cuántas trabas les puso en los pies para impedirlo llevar a cabo su acción de defensa del país contra Hamas? Y ahora viene Trump y propone algo totalmente distinto, que por supuesto le viene bien a Israel y está como dando una patada a un hormiguero, diciendo, ahora os toca a vosotros buscar una solución, porque esto no puede seguir, no hay otra alternativa. La franja de Gaza es un desastre provocado el desastre por Hamas. Ujú. Bueno, no solamente tenemos esa situación extraña en la propuesta de Trump respecto a la Franja de Gaza, eh, también hay otras declaraciones llamativas que quizás también sean como una pantalla para que suceda algo que no es exactamente eso. Estoy hablando, por ejemplo, de las propuestas de renegociar con Irán un tema de qué hacer con la energía atómica, es decir, si Irán renunciase a la energía atómica, pues igual Trump sopesaría levantar las restricciones económicas o lo que sea. Y quizás a Irán le parezca una buena idea, pero yo creo que mi sensación es que esto es algo que es una invitación para que Irán haga algo que no puede hacer, porque es un régimen que se basa en la demostración de fuerza para la población interna, y esto sería una debilidad ante el principal diablo, que es Estados Unidos, es decir, que se rindiesen al capitalismo para que les dejasen seguir viviendo. Y yo creo que esa es la trampa que les está tendiendo Trump. Es decir, bueno, vamos a hablarlo y no pasa nada. Y si os portáis bien, pues vais a salir intactos. Pero que el régimen este no puede hablar de eso. Hay cosas de las que no puede hablar. O sea, no puede renunciar a ser, aspirar a ser el dueño de Medio Oriente y del mundo musulmán, porque esa es la esencia de toda la revolución de los ayatolás. O sea, ellos hicieron esa revolución para poder expandir su visión chiita del Islam por Medio Oriente. Y si no pueden hacer eso, pues entonces, ¿para qué van a estar en el gobierno? Sí, hay mucha sospecha, o sea, poca probabilidad que eso suceda. Es decir, la voluntad de firmar un acuerdo de paz nuclear, creo que son las palabras que usó Trump. Llegar a un acuerdo de paz nuclear parece inalcanzable por las razones que tú dijiste, has dicho. Eh, si vemos Hamas, por ejemplo, Hamas eh, tiene en su carta fundacional la destrucción del Estado de Israel. Irán también tiene en su modus vivendi, en su forma de ser, en su razón de vivir, más que forma de ser, pues la hegemonía chiita en la región y en el mundo. Y no puede ahora achicarse y decir, bueno, vamos a renunciar a nuestro ideal atómico, A la Guerra porque Santa, porque para ellos es una guerra santa. O sea, la Guerra Santa, claro, uno puede renunciar a cuestiones materiales, pero cuando uno está atrapado en una ideología totalitaria, no puede renunciar a ello, porque se pondría en la situación de traidor a sus propias ideas, para lo cual ya han utilizado la horca en muchas ocasiones a nivel interno, y ahora ¿quién va a ser el propio ayatolá Jamenei el que se diga, no, no, ahora no vamos a atacar a los judíos, no vamos a atacar a los infieles suníes, etcétera, etcétera, y vamos a vivir en paz con los americanos? Eso no le entenderían ni los propios miembros de la Guardia Revolucionaria, evidentemente. Así que
el tema es que vamos a tener por delante unos años con un Trump que viene ya, como diríamos, de unos rounds de boxeo que ya sabe de qué se trata el tema. O sea, no es como la primera vez. La primera vez parecía que era un toro en una cacharrería y que se iba a llevar todo por delante. Ahora él sabe con qué fuerza está jugando. Y de momento, en solamente, todavía nos lleva un mes, ¿eh? Fue el 20 de enero y estamos 3 semanas después diciendo, ¿qué ha pasado con el mundo? Es decir, todo está patas para arriba. Lo hemos visto que en estas declaraciones de estos días, por ejemplo, la Unión Europea no ha dicho ni pío. Eh, el único que ha dicho algo es Orbán para felicitarlo, pero el resto de la Unión Europea respecto a la salida de millones de palestinos, pues ha dicho, bueno, si no hay otra, pues lo apoyaremos o no, no vamos a contestar ahora, ¿no? Bueno, sí, han contestado algo breve diciendo que el futuro de Gaza, de los gazatíes está en Gaza, algo así. Es una cosa muy breve, pero Ya, pero ¿el futuro cuándo? ¿El futuro de aquí a un año o el futuro de aquí a 10 años? Porque Trump también dice, igual dice, no, si de aquí a 10 años van a estar los palestinos otra vez ahí en Gaza, pero va a ser una Gaza distinta, va a ser una Gaza sin Hamas, sin sótanos llenos de armas y con trabajo para la gente en un modo de vida mucho más occidental y lejano del adoctrinamiento que han tenido durante los últimos 15 o 20 años, ¿no? exacto. Bueno, pues ya iremos viendo cómo evoluciona esa idea de realojar a los gazatíes y de redibujar la franja de Gaza, reconstruir Gaza. Pero sí, como tú dices, nos da para muchos, muchos programas y muchos debates en los meses que vienen. Si quieres, quisiera terminar con lo de los rehenes. Sí, Vimos el sábado pasado una nueva tanda de liberación de rehenes. Lo curioso de esa liberación es que los tres tenían nacionalidad, una doble nacionalidad, uno argentino, otro francés y otro estadounidense. Se trata de Ofer Calderón, medio israelí, medio francés, Keith Siegel, Estados Unidos, Israel, y Yarden Vivas. Yarden Vivas es argentino de nacionalidad, como también israelí. La cuestión o la situación de Yarden Vivas, por supuesto, se ha comentado mucho en Israel porque es el padre de los pequeños Vivas que, bueno, se ha encontrado de repente liberado sin ver a la salida, pues, a su mujer y a sus dos pequeños hijos. Como ya venimos diciendo desde hace varias semanas, Israel se prepara a lo peor, a que hayan sido eliminados, hayan sido matados, aunque no haya respuesta oficial. Mañana nos tiene que llegar la publicación de la lista de los tres próximos rehenes que estarían liberados este sábado, una vez más. Y para hacer un balance de la primera fase, estamos más o menos a la mitad. 13 rehenes han sido liberados, más 5 tailandeses, 13 israelíes, más 5 tailandeses. Quedan 20 por liberar, pero entre los 20 que quedan, 8 ya han sido declarados muertos. No tenemos todavía la lista de quienes están vivos, están muertos, desgraciadamente. Y se supone que la segunda fase tenía que haber entrado ya en negociaciones esta semana. Hay una delegación de muy bajo perfil israelí que se encuentra en Doha para dicha segunda fase, pero por supuesto que todo está pendiente de la próxima liberación de los rehenes, de la situación de los vivas, la esposa y los dos niños, y también de la vuelta de Netanyahu a Israel después de su encuentro con Trump. Todo está como muy ligado a qué pasará, ¿no?, con esa nueva propuesta de Trump. bueno, seguiremos muy atentos a lo que va a pasar porque si hay alguna certeza es que todavía no lo sabemos, pero que
dentro de muy poco tiempo vamos a llevarnos nuevas sorpresas. Eso es lo único que tenemos por seguro, que entramos en una época de vértigo con las noticias, y por eso vamos a seguir contando contigo en estos encuentros semanales. Muchas gracias, Pascal, y hasta la próxima. Hasta la próxima.